Buenos días, tardes o noches según nos estén viendo. El día de hoy, pues, somos el equipo 7 y les vamos a hablar un poco acerca sobre los transistores. Bueno, la polarización del transistor es un proceso donde se define el voltaje de función de corriente directa o si la corriente de un transistor se encuentra en un nivel correcto para que cualquier señal de entrada de corriente alterna pueda ser amplificada correctamente por el transistor. En este caso, existen diferentes tipos de polarización. En este caso, la polarización base o polarización fija, el emisor seguidor, polarización de realimentación al colector y polarización por divisor de voltaje. En este caso, aquí tenemos todas sus ecuaciones y estos son los circuitos. Este es el de realimentación, donde tenemos nuestro transistor y contamos con tres resistencias. Una que está conectada al colector, una resistencia que está conectada a la base y al colector y una resistencia que está en el emisor. Esa es la resistencia emisor. La base, que es la más, por así decirlo, de menor calidad, tenemos nuestro transistor y tenemos dos resistencias. En este caso, estas resistencias están en paralelo y tenemos aquí nuestra fuente. Nuestra polarización por emisor seguidor. En este caso tenemos una fuente de voltaje, en este caso en sentido contrario. Contamos con dos resistencias, la resistencia de base que va conectada también a tierra y nuestra resistencia de emisor, y en el colector no tenemos ninguna resistencia. Y la más utilizada o la de que tiene una mayor calidad debido a un factor importante. Aquí tenemos un divisor de voltaje. En este caso, para poder calcular la corriente que nosotros deseamos que pase por el transistor, necesitamos nosotros determinar estas resistencias. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta? En los transistores existen algo que se llama beta. Esta beta es fluctuante y esto influye demasiado en la corriente que va a pasar por la base y por el colector. Este circuito en específico no depende de beta, por lo que lo hace más estable. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la polarización universal, que es la más utilizada. Bueno, ya que vimos que existen los diferentes tipos de polarización, como seguidor y emisor, que proporciona una impedancia de entrada y una impedancia de salida baja. Esto significa que el circuito seguidor de emisor proporciona una etapa intermedia ideal y como resultado se usa en muchos circuitos, donde no es necesario cargar un circuito como un oscilador u otro circuito, sino proporcionar una impedancia más baja a las siguientes etapas. Pues más que nada esto significa que el circuito de seguidor de emisor proporciona una etapa intermedia ideal y como resultado se usa en muchos circuitos donde no es necesario cargar un circuito como un oscilador. Eh, bueno, la polarización universal, como comentaba Isaí, que ofrece la estabilidad para todos los cambios de corriente de fuga, digamos que esto mejora la ganancia de corriente de beta y así presenta un aumento de temperatura en el dispositivo, ya sea en los transistores BJT. Bueno, ya que aumenta la conductividad, digamos que por consiguiente la corriente de base y la corriente de colector aumentaría, pero sin embargo la polarización fija, que es la más sencilla y rápida de realizar, también es la más inestable, ¿no? Por estas variaciones que tiene beta. Y digamos que por ende es la menos usada. Y pues es solo requerida en esta parte de, de, de las configuraciones de emisores común y pues Bueno, ok. Para esta parte, estas son las ecuaciones que definen cada tipo de polarización. En este caso, nuestra corriente de base está dada por la siguiente fórmula, que tenemos la corriente perdón, el voltaje de entrada menos el voltaje que va a haber en base emisor. Por lo general, este voltaje es de 0.7, es el más utilizado.
De aquí, para poder obtener su resistencia, pues solamente utilizamos un despeje, donde la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada menos los 0.7 volts o el voltaje que va a haber base emisor entre la corriente de base. La siguiente fórmula pues es el voltaje colector emisor, que está dada por la siguiente fórmula: voltaje de entrada menos corriente del colector por la resistencia del colector. Y lo que nos interesa aquí pues es despejar la resistencia, y de aquí tenemos esa siguiente forma, que esto es un aproximado a el voltaje de entrada menos el voltaje en el emisor entre la corriente de base por beta. Recordemos que beta es fluctuante, entonces este es muy inestable, entonces hay que estar dando prueba y error, hay que ir cambiando betas hasta que coincida en este caso con el simulador. Para el emisor seguidor las fórmulas son un poco más simples. En este caso el voltaje que vamos a encontrar en el colector emisor pues va a estar dada por la ecuación de voltaje de entrada, en este caso E, pero aquí lo pongo, aquí está, que sería menos la corriente en emisor por la resistencia de emisor. De aquí hacemos lo mismo, despejamos, pero nosotros ¿para qué queremos saber las resistencias? Principalmente es para que nosotros podamos diseñar en base a una corriente que nosotros queremos establecer. Una vez que nosotros partimos de una corriente que deseamos, lo ideal pues sería terminar de construir nuestro circuito. Por lo general siempre es a la inversa. Nos dan ya las resistencias y nosotros debemos de calcular las corrientes. Sin embargo, esta práctica pues no ayuda mucho a la creación propia, por así decirlo, de nuestros propios circuitos. Para la polarización de realimentación de colector, que tenemos aquí ese circuito, pues está por esta fórmula. La corriente de base va a ser igual al voltaje de entrada menos voltaje en base emisor sobre la resistencia de base más beta, que va a multiplicar a la suma de la resistencia del colector y del emisor. Para este caso, el voltaje que vamos a encontrar en el colector emisor pues va a estar dado por la ecuación de eh, voltaje de entrada menos la corriente del colector, que esta va a multiplicar a la suma de las dos resistencias de colector y emisor. Para este caso, pues la suma del colector y del emisor pues va a estar dada por la ecuación de voltaje de entrada menos, que sería el despeje de esto. Prácticamente aquí estamos despejando las dos resistencias. Posteriormente a esto nosotros podemos llegar y asignarle valores. Que tanto queremos que este voltaje, que cada resistencia tenga cierto voltaje. Para este caso, pues ya eso depende ahora sí que el diseño que vayamos a proponer, y aquí está el resto de fórmulas. Y para la polarización por divisor de voltaje, ese es un poco más largo y es debido a que utilizamos la ley de Thevenin, por así decirlo, ya que queremos encontrar el voltaje que va a haber entre estas dos resistencias. Para este caso, pues debemos encontrar nuestra resistencia de Thevenin. Como ya sabemos, pues la resistencia de Thevenin está dada por la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre las sumas de estas mismas. Posteriormente, para poder encontrar las resistencias que en el colector y en el emisor, pues está dado por las siguientes expresiones, donde nuestro voltaje de Thevenin menos la resistencia de Thevenin, que va a multiplicar a nuestra corriente de base, menos el voltaje que vamos a encontrar en la base emisor, y todo esto lo vamos a dividir entre la corriente de emisor. Pues de esta manera encontramos la resistencia de emisor, y para nuestra resistencia en el colector pues vamos a tener nuestro voltaje de entrada menos nuestro voltaje colector emisor, y vamos a restar la multiplicación de nuestra resistencia de emisor, que ya la calculamos anteriormente, por la corriente emisor, y todo esto lo vamos a dividir entre la corriente del colector. Y pues aquí tenemos todo el planteamiento, todos los despejes, y pues aquí es donde asignamos nuestros valores que deseamos.
para cada voltaje que nosotros deseamos. Es importante saber de que pues para este método pues la suma debe de generar un entero. ¿Por qué? Porque pues solamente tendríamos que el total de nuestro voltaje suministrado sería uno, entonces de esta manera lo vamos a ir repartiendo. Ya dependerá de nosotros qué tanto voltaje queremos en cada parte de nuestro circuito. Bueno, y pues esta sería toda nuestra explicación. Espero que tengan noche y aquí se acabó.